Saludos. Nuestro equipo está conformado por mi persona, Juan Esteban López, Mauricio Jaramillo, Esteban Giraldo y Gabriel Porras. Hola, me llamo Esteban Giraldo y nuestro grupo estará analizando el sector económico de la construcción en nuestro país, para saber si es viable hacer inversión en esta rama de la economía. Para esto utilizaremos datos de los últimos 15 años y análisis coyuntural. Sacaremos los datos de El DANE y de Camacol. Ahora, el sector de la construcción, según el DANE, es el sector económico que se encarga de la edificación de viviendas y otros usos no residenciales, caminos, represas, muelles o cualquier otro tipo de obra. Se subdivide en dos ramas: edificaciones constituida por licencia, censo de edificaciones, financiación y cartera. La rama de obras civiles es calculada mediante pagos de entidades públicas y privadas. Los datos que proporciona el DANE para este sector se dividen en las siguientes actividades: construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil, actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil, alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores. Para observar la evolución del sector en los últimos 15 años, se usará esta gráfica con datos del DANE en miles de millones de pesos. Como se muestra en la gráfica, desde antes de 2014 hubo una clara tendencia al crecimiento, con sus altos y bajos. Desde el primer trimestre de 2014 hasta el cuarto trimestre de 2019 se mantuvo relativamente constante la variación del PIB de un periodo a otro, con leves crecimientos y decrecimientos. Del cuarto trimestre de 2014 al segundo trimestre de 2019, una variación de 2,11% aproximadamente, mientras que comparando el segundo trimestre de 2019 con el segundo trimestre de 2020, la variación es de un 31,84% negativo, es decir, que se redujo. Esto ocurrió por el virus que obligó a cesar gran parte del sector. También puede verse la reactivación del sector en el tercer trimestre de 2020. Ahora, para analizar la coyuntura, se utilizará el censo de edificaciones tomado del DANE. Para todos los gráficos a continuación se tomaron datos desde el primer trimestre del 2018 hasta el tercer trimestre del 2020. En el primero se puede notar un comportamiento estable hasta los dos trimestres iniciales del 2020, donde se observa un aumento significativo de las obras nuevas paralizadas en metros cuadrados. En el segundo, a pesar de que se viene dando una disminución de las obras nuevas en proceso desde el tercer trimestre del 2019 y alcanza su punto más bajo en el segundo trimestre del 2020. En el tercero, las obras culminadas en metros cuadrados vienen disminuyendo desde el segundo trimestre del 2019, pero alcanzan puntos mínimos en el segundo y tercer trimestre del 2020. En el último, las obras censadas en metros cuadrados vienen disminuyendo desde el primer trimestre del 2018, aunque se observan los puntos más bajos en el segundo y tercer trimestre del 2020. Estos comportamientos en los gráficos, donde el sector de la construcción alcanza mínimos históricos, se pueden explicar como resultado de la pandemia y la paralización del sector. En algunos casos hay una recuperación, consecuencia de la reapertura del sector, que fue el primero en Colombia. Además, continuando con la coyuntura del sector construcción, es importante tener en cuenta tanto la producción y despachos de cemento gris en toneladas como los metros cúbicos de concreto producidos por la industria para obras civiles y edificaciones. Para estos datos se tuvo como fuente a Camacol, que a su vez recolectó y organizó los datos del ICPC y el DANE. En cuanto al primero, por un lado puede notarse la abrupta caída de toneladas producidas y despachadas de cemento gris entre marzo y abril de 2020. Esto producto de la entrada del decreto 457 del 22 de marzo del presente año, que ordenó la cuarentena obligatoria a causa de la crisis del coronavirus. Y también por otro lado puede notarse la progresiva estabilización que comenzó a tomar el sector del mes de abril en adelante, por la entrada del decreto 593 del 24 de abril del presente año, que permitió la reactivación del sector. Esta misma situación puede observarse también en las variaciones porcentuales respectivas. En cuanto al segundo, es notorio el mismo suceso de abrupta caída en las mismas fechas, por la crisis sanitaria del coronavirus, de metros cúbicos de concreto producidos por la industria, tanto para obras civiles
como para edificaciones. Por lo tanto, sería recomendable para el grupo de inversores esperar un poco a que el sector termine de estabilizarse luego de la reapertura, para pensar en negocios con empresas de este mismo.